Hola mis niños, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Pues en esta ocasión vamos a trabajar nuevamente con la clase de entidad donde vivo Tamaulipas y bueno, terminamos el bloque 4, vamos a iniciar el bloque 5 con el tema número 1 que se llama el siglo XX y el presente de mi entidad. Este bloque lo podemos encontrar a partir de la página 124-125. Tenemos esta portada que dice mi entidad de 1920 a principios del siglo XXI, que viene siendo ya el año 2000. Aquí tenemos una línea del tiempo donde se presentan algunos de los acontecimientos más importantes de esa época, de 1920, que fue ahora sí que después de la Revolución Mexicana. Podemos ver aquí cómo después de la Revolución Mexicana surgió la Constitución de Tamaulipas en 1921. Posteriormente tuvimos al gobernador Emilio Portes Gil. En 1950 se funda la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De 1960 a 1980 comienza la actividad manufacturera en el estado, es decir, esas empresas o fábricas que llamamos industrias maquiladoras. Y un acontecimiento importante en 1967 fue el huracán que azotó en la entidad, el huracán Beaula. Pero vamos a iniciar y a recordar, ¿sí? En el bloque anterior, como decíamos, estudiamos cuáles fueron esos cambios importantes que sucedieron en el territorio tanto de México como en Tamaulipas, así como aquellos sucesos más relevantes de la Revolución Mexicana en nuestra entidad. En este último bloque, pues vamos a estudiar la historia después de la Revolución y el momento actual, cómo cambió el estilo de vida de la gente después de la Revolución Mexicana. Además van a conocer por qué es importante cuidar las reservas naturales. Pero el día de hoy vamos a iniciar con qué cosa o qué situaciones pasaron después de la Revolución Mexicana aquí en Tamaulipas. Pues, ¿qué pasó después? En 1921 el Congreso Tamaulipeco aprobó la Constitución Estatal, que aún está vigente, la cual retoma los derechos y deberes de la Constitución Federal de 1917. Entre esos principales derechos y deberes se encuentran el de que todos los tamaulipecos son iguales ante la ley, ante las autoridades. Otro de ellos es el derecho a expresar pues sus ideas y derecho a la información, a profesar la religión que cada quien desee, a recibir educación desde temprana edad, derecho a tener una asistencia médica gratuita. De igual forma, el derecho de la protección de las autoridades que nos protegen, la libertad de elegir el trabajo que cada quien desee y el derecho a una vivienda, que cada quien pueda ser propietario, porque recuerden que antes de la Revolución existía mucho ese conflicto de las propiedades. Era muy difícil que las personas tuvieran propiedades para ellas. Otra cosa, que las autoridades sean elegidas por los ciudadanos, es decir, se acabó la dictadura porfirista de la reelección, ya nadie se podría reelegir. A partir de la revolución surgió el voto ciudadano. Y bien, durante las primeras décadas del siglo XX también surgieron en Tamaulipas nuevos líderes, como César López de Lara. Él fue gobernador constitucional de 1921 a 1924. Después de él llegó Emilio Portes Gil. Él fue gobernador a partir del año de 1925 y 3 años después se convirtió en presidente de la República Mexicana en el año de 1928, pero solamente estuvo 2 años, pues en 1930 se realizaron elecciones nuevamente
por lo que Portes Gil regresó al estado de Tamaulipas y él influyó mucho en las decisiones políticas del estado durante más de 15 años. Al estar ahí durante ese periodo, pues Portes Gil no atendió las demandas de los campesinos y eso provocó que se organizaran para exigir que les entregaran las tierras para trabajar. A ese periodo que él estuvo detrás de este gobierno se le llamó el portegilismo, que es tipo portegilismo, que es tipo lo que hizo Porfirio Díaz, ¿verdad? Algo así. Pero regresémonos un poco en el tiempo. Antes de de Emilio Portes Gil estuvo Plutarco Elías Calles. Él fue presidente de México de 1924 a 1928. Cuando él terminó su mandato, le siguió Emilio Portes Gil. Posteriormente siguió Pascual Ortiz Rubio de 1930 a 1932 y de 1932 a 1934 estuvo como presidente de México Abelardo Rodríguez, pero a pesar de que ellos fueron los presidentes, Plutarco Elías Calles continuó dirigiendo a estos presidentes, es decir, los manejaba. Las decisiones que ellos tomaron en su mandato fueron ideas de Plutarco Elías Calles. Es por eso que en esa época se le llamó la época del maximato, pero esa época del maximato terminó cuando Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia de la República. Él no se dejó llevar por las ideas de Plutarco Elías Calles. ¿Y quién fue Lázaro Cárdenas? Pues él fue presidente de México de 1934 a 1940. Si se fijan, él ya logró terminar el periodo de 6 años, que es el mandato que cumple un presidente de la República. Y bueno, cuando él fue presidente, pues promovió que se construyeran industrias en México, algunas de ellas en Tamaulipas, y durante ese periodo nuestro estado estuvo entre los mayores productores de petróleo. También en esa época de Lázaro Cárdenas se fundaron institutos como el Instituto Politécnico Nacional, muy conocido en la Ciudad de México y creador de muchos ingenieros, y también la Confederación Nacional Campesina, ayudando a tamaulipecos a sembrar maíz, algodón y otros productos, así como la recuperación de sus tierras y construir sus propias viviendas, que fue lo que no hicieron los presidentes anteriormente mencionados. Y algo más importante o igual de importante que eso, Lázaro Cárdenas en 1938 expropió el petróleo, la industria petrolera. Es por eso que nosotros celebramos cada 18 de marzo la expropiación petrolera. ¿Y qué es expropiar? Pues es privar de los bienes o derechos a un individuo o empresa a cambio de una indemnización. Es decir, con esta acción, por ejemplo, los pozos que había en Tampico dejaron de pertenecer a empresas extranjeras, porque recuerdan que en la época de Porfirio Díaz, él trajo empresas de extranjeros a expropiar el petróleo, es decir, sacar el petróleo de nuestro país. Pero ¿qué hizo Lázaro Cárdenas? Dijo, no, ese petróleo nos pertenece, y entonces sacó a esas empresas extranjeras y el petróleo fue propiedad del gobierno. Esto obviamente benefició la economía del estado y de los tamaulipecos, pues se construyeron más puertos y tiendas de exportación, lugares donde se vendían los barriles de petróleo recién extraídos.
A partir de ese momento, pues México vivió una época de gran crecimiento económico e importantes cambios en la vida social. En la imagen aquí ustedes pueden apreciar una fotografía de Tampico en el año de 1925 y podemos ver los rasgos del crecimiento urbano en esa época después del Porfiriato. Recordemos que en la época del Porfiriato se construyeron edificios muy al estilo europeo porque eran las ideas que traía Porfirio Díaz, y de igual manera introdujo medios de transporte como el tranvía. El tranvía fue un medio de transporte muy usado en aquella época en Tampico. En su página 128 viene una actividad que se llama Así era, así es, donde nos pide que analicemos los primeros años del siglo pasado, ¿sí? Como ustedes pueden observar, aquí tenemos dos fotografías diferentes de un tranvía. Ese tranvía que se utilizaba desde principios del siglo XX como medio de transporte, y a la derecha es un autobús que simula ese tranvía que se utilizaba en aquella época. Actualmente se utiliza como un atractivo turístico. Seguramente ustedes ya lo han visto si han ido a la Laguna del Carpintero. ¿Sí? Aquí vienen unas preguntas que dice, ¿cómo se transportaban las personas que vivían en Tampico a principios del siglo XX? Pues recordemos que Porfirio Díaz empezó a introducir medios de transporte como autos, como el ferrocarril, pero también el tranvía. ¿Por qué piensan ustedes que se transportaban de esa manera? Pues ahora sí que es el medio de transporte que había y a lo que podían acceder. Actualmente sabemos que ya no existe tranvía, pero existen autobuses. En aquella época no existían los autobuses. Ahora existen los autobuses, taxis, inclusive carros de ruta, ¿verdad? Como que es la pregunta que respondemos en la siguiente cuestión. ¿Qué diferencia existe entre los tranvías antiguos y los modernos? Pues como lo ven aquí, como su nombre lo dice, era parecido a un tren y se transportaba por medio de una vía, es decir, seguía una ruta fija de una vía, como un tren se lleva por la vía del tren, ¿verdad? En cambio, actualmente, pues como lo dice aquí, solamente se usa como atractivo turístico y simula a ese tranvía que existía anteriormente. Actualmente sí tiene ruedas porque ya no existen esas vías del tranvía. ¿Por qué? Pues porque la ciudad creció y la población creció y actualmente la gente ya tiene posibilidad de comprarse autos, ¿sí? Entonces como que este medio de transporte ya no fue útil para la sociedad actual, ¿sí? Actualmente pues lo que se utiliza son autobuses con combustible, ¿sí? Y pues en aquella época, les digo, tranvía, inclusive se seguía un sistema eléctrico, se lleva por un sistema eléctrico. Y bien, ¿qué otra cosa sucedió? Pues en 1920 comenzó la construcción de represas, dando como resultado nuevos cultivos en Tamaulipas, como el sorgo, que es este que presento aquí, y la naranja, que son de los principales cultivos que actualmente existen en Tamaulipas. En 1937, el ingeniero Marte Rodolfo Gómez Segura fue elegido gobernador del estado. Durante su gobierno se construyeron las presas Marte R. Gómez, que es a su nombre, ¿sí? Y la presa Falcón, que si observan el mapa de Tamaulipas se encuentran en el norte del estado, haciendo frontera con Estados Unidos. Obviamente se beneficiaron las ciudades del norte de México y de Estados Unidos. Las ciudades empezaron a tener agua potable y debido a la irrigación, la agricultura se convirtió en la actividad más importante en esa época.
Y bien, con el bienestar económico aumentó la población principalmente en ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Altamira y Ciudad Madero, que pues eran las ciudades donde se encontraban los puertos y las aduanas más importantes. De igual forma, surgió una nueva actividad económica que fue la actividad azucarera cerca de los ríos Guayalejo, Tamesí y Mante. La primera empresa se llamaba Ingenio El Mante, que fue propiedad de Andrés Osuna y Aarón Sáenz, que fueron gobernadores durante la Revolución. Pero en 1939 se expropió esta empresa azucarera, pues sus ganancias eran muy altas, así que Lázaro Cárdenas decidió que el dinero sería para México y no para los empresarios. Por lo tanto, esta empresa es la que más azúcar vende a los Estados Unidos. En 1943 se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta institución que es la que brinda ayuda médica, construyéndose hospitales y clínicas por todo el estado de Tamaulipas. A estos hospitales se sumaron dispensarios médicos dependientes de la Secretaría de Salud Federal y del estado de Tamaulipas. Por otro lado, en Burgos, después de 1945, se fueron en busca de petróleo y minas, algunos mineros estableciéndose en esta ciudad y extrayendo gas natural. Actualmente es la principal exportadora de gas natural en México. Después de 1950, pues Tamaulipas producía azúcar, petróleo y algodón, principalmente esas tres. Y a pesar de que Ciudad Victoria era la capital del estado, esta no creció tanto en esa época como otras ciudades. Podemos ver que en 1900 tenía 10,000 personas. A mitad del siglo XX ya había 60,000, a finales del siglo XX ya había 200,000 y principios del siglo XXI, es decir, ya para el 2010 había 321,555. En este mapa localizado en la página 131 de su libro Entidad donde vivo, podemos comparar el crecimiento de la población. En 1950 había 718,167 habitantes. Los que están coloreados con verde más fuerte son los municipios donde creció más la población, donde había más población. Podemos ver que Reynosa, Matamoros, Vallehermoso eran las ciudades más grandes de población. En 1970 ya había 1,456,858. Igual podemos ver que la frontera creció, los que están con azul disminuyó. Y para el 2010 ya había 3,268,554 habitantes. Volvemos a observar que lo que es la frontera y la zona sur creció demográficamente. ¿Por qué? Por las empresas. Ahora bien, viene una actividad que dice exploremos. En esta línea del tiempo podemos ver los años de 1900 al 2000, es decir, el siglo XX, y vemos edificios que se construyeron en esa época. En 1907 el edificio de Correos. En 1939 el Estadio Marte R. Gómez en Ciudad Victoria. En 1924 el edificio de la Luz en Tampico. En 1950 el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. En 1933 el Palacio Municipal de Tampico. Y en 1966 el Estadio Tamaulipas, localizado en el municipio de Tampico y Ciudad Madero. Estos edificios se observan se construyeron después de la Revolución Mexicana, en esta época de 1920 a 1970. Aquí el inciso D dice, ¿por qué piensas que sucedió así?
pues bueno, después de la revolución pues hubo un crecimiento demográfico, hubo un crecimiento en la población, la demanda de la población fue diferente, ¿sí? Y bien, vamos a analizar qué pasó entonces en Tamaulipas en esa segunda mitad del siglo XX, es decir, de 1950 a 1999 y en la primera década del 21, es decir, del 2000 al 2010. Pues en 1965 comenzó la industria maquiladora, que son esas industrias donde se fabrican radios, automóviles, televisores, celulares, muebles, ropa, entre otros productos, y la mayoría de esos productos se transportan a Estados Unidos, Europa y Asia. Es por eso que vemos el crecimiento en las ciudades de la frontera, porque se encuentran localizadas por lo regular en Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, que es donde se encuentran más estas industrias maquiladoras. Y la industria maquiladora pues se ha convertido en la más importante de Tamaulipas actualmente. También se construyeron puentes en Matamoros, Laredo y Tampico. El más importante es el que atraviesa el río Pánuco, conectando a Tampico con Veracruz. Este fue construido en 1987, el puente Tampico. En cuanto a la agricultura, pues aún se cultiva el sorgo en la zona norte, en la frontera de Tamaulipas. En el centro se cultiva el naranjo y otros cítricos, y en el sur tenemos la caña de azúcar, el cártamo, el tomate, la cebolla, el agave, el melón y otros productos más, que son los que más se producen en el estado. En cuanto a la ganadería, pues la ganadería se ha modernizado porque el pastoreo fue sustituido por la producción masiva de carne y leche para abastecer a las ciudades más importantes de México y de Estados Unidos. Es decir, estos productos se envían a varios estados e inclusive al extranjero. Pero se sigue dando la crianza de cerdos, de ovejas, de cabras, de guajolotes, de gallinas y de pollos. Sigue habiendo esta cría de animales. Otra actividad económica importante es pues la pesca. Sigue siendo una actividad muy importante en las lagunas y en los 3 puertos pesqueros que son Sotolamarina, Tampico y Matamoros, los más importantes. En estas poblaciones se han fundado granjas de cría de camarón, también de langostinos, de cocodrilos, que encontramos mucho en estas zonas, la tilapia, que es un tipo de pescado, y el bagre, que es otro tipo de pescado. Son los pescados que más podemos encontrar en nuestro estado. En cuanto al turismo, pues también se ha desarrollado con la transformación del estado de Tamaulipas, y la economía de Tamaulipas ha crecido por los miles de turistas que visitan las playas, especialmente de Miramar en Ciudad Madero, la de Bagdad en Matamoros y la pesca en Sotolamarina. Otra actividad también relacionada al turismo es la cacería deportiva, que se da en los municipios de Nuevo Padilla, Aldama, Casas, Sotolamarina, San Fernando, Camargo y Güemes. La cacería principal que se da pues es la de la paloma ala blanca, la codorniz, el jabalí y venados de cola blanca. Obviamente esa cacería es controlada y se da en determinado tiempo cuando el gobierno dice que es apta la cacería. Y bueno, durante el siglo XX y principios del siglo XXI se construyeron esos pasos de autos, camiones y otros medios de transporte en los municipios de Laredo, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, siendo los más productivos de México
por sus aduanas y puentes, pues por ahí pasan más de 100 millones de mexicanos al año. Por eso, el número de habitantes ha crecido en estas ciudades fronterizas en los últimos 25 años, gracias a este crecimiento económico y a las aduanas y puentes fronterizos. Bien, chicos, de esta manera terminamos este tema número 1 del bloque 5 localizado en su libro de Entidad Donde Vivo a partir de la página 126 hasta la 134, que se llama El siglo XX y el presente de mi entidad, es decir, hablamos de los años 1900 hasta la época del 2010. Bueno, chicos, me dio mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Recuerden que los quiero mucho, los quiero ver triunfar, les mando un fuerte abrazo y hagamos las actividades que les envío. Bye bye.